Te agradezco.
saludo en el nombre de Jesús. De antemano les felicito por haber tomado este espacio para compartir juntos, para escuchar. Sí, el Señor recomienda en su palabra que no debemos dejar de congregarnos, porque donde estamos juntos Dios envía bendición y vida eterna. Es delicioso, es de provecho para todos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios en estos momentos. Gloria al nombre de Jesús. Libro de Lucas, San Lucas, capítulo 8, desde el verso 4 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a agradecerle a Dios en estos momentos por medio de una oración, la dicha de escuchar su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tu palabra es oída en todos los lugares, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta lectura que nos permites. Aleluya. Señor, y permite que todos aquellos que nos ven, que nos escuchan en sus casas, también tomen el buen ejemplo de no tener este libro por allí, sino leer tu palabra, Señor, para poder entender los misterios del cielo y para que puedan entender lo que necesitan de parte tuya. Sí, Señor,
que es necesario para nosotros, porque en ella tenemos vida eterna. Gracias, Señor Jesús. En estos momentos vamos a presentar los que siguen en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar la palabra de Dios en estos momentos. Dios permita que su palabra corra y sea glorificada, o sea su siervo. Vamos a orar por él. Señor Jesús, te damos gracias. Presentamos tu siervo en estos momentos. Trata con él de manera especial, úsalo, Señor, para que tu palabra llegue a cada corazón. Señor, y una vez que caiga esta semilla en este terreno, en este corazón, pueda dar fruto, porque así lo requiere tu palabra y así lo esperas de parte nuestra. Señor, úsalo de manera especial. Dios le bendiga a todos, amados hermanos y amigos que nos ven a través de la pantalla. Vamos a darle la bienvenida en esta hora, a este servicio que hemos dedicado a ofrecerle a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios, la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, en esta noche, amados amigos, hermanos que nos acompañan en esta transmisión, he querido hablar un poco acerca de la alianza, de esa amistad con el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. La alianza con el mundo no es buena. Acabamos de escuchar por medio de la palabra en la epístola de Santiago. El apóstol Santiago lo dice: cualquiera pues que se haga amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo en esta hora quisiera hacer referencia a algunos reyes de Israel que bien conocemos, que fueron acciones desagradables, abominables, lo que hicieron delante de nuestro Dios. Entre ellos está el rey Acab, un rey que fue bastante abominable delante de la presencia del Señor. Hizo cosas muy malas, pecados muy terribles. Entre tantos reyes de Israel, él fue el que sobresalió en cuanto a pecado. Bendito sea su nombre. Él se hizo famoso prácticamente por esta cuestión de sobresalir tanto en ser abominable delante de los ojos de Dios. Recordemos también que en Israel los tres primeros reyes fueron Saúl, David y Salomón. Amén. Ahí tenemos a Salomón, el tercer rey de Israel, un hombre muy sabio, demasiado sabio, pero cuando ya estuvo viejo, comenzó pues a conseguir doncellas extranjeras, y esas doncellas que estaban con él venían con corrientes idólatras de sus países extranjeros, y entonces todo eso perturbó, dañó el corazón de Salomón, permitió que todo eso entrara a su vida, y Dios no se agradó de eso.
Dios no se agradó eso. Por eso el Señor le dice a Salomón, en medio de esa decepción que tenía Dios con Salomón, en medio de todo eso tuvo misericordia y le dijo, bueno, ¿sabes qué? No voy a dividir el reino en este momento no, sino hasta los días de tu hijo. Conocemos muy bien que el hijo de Salomón fue Roboam. Al morir Salomón, Roboam quedó al mando, siendo rey de Israel. Entonces cuando Roboam queda al cargo, él empieza, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a gobernar esto? Y el pueblo le pedía a Roboam que aliviara un poco los impuestos, que aliviara un poco los impuestos, estaban hasta la soga. Entonces llamó a los ancianos y pidió consejo. Pero vamos a ver qué nos dicen los ancianos. Y los ancianos de Israel, viendo las circunstancias, lo que el pueblo pedía, viendo la necesidad, entonces los ancianos le dicen, oh rey, escucha a esta gente, escucha a tu pueblo, ayúdales. La recomendación más grande fue, hazte siervo de ellos, para que ellos te sirvan a ti. Esa fue la recomendación más grande que dieron aquellos ancianos de Israel. Pero entonces, conocemos el proverbio que dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero yo leyendo todo esto, no estoy muy de acuerdo o no creo mucho que Roboam haya hecho esto porque de verdad creía buscar la sabiduría. No creo, porque no estuvo muy gustoso con este consejo de los ancianos y fue a buscar a los jóvenes de Israel. Reunió a los jóvenes de Israel a ver qué decían los jóvenes, porque a él no le pareció mucho de verdad esa idea de que bueno, me voy a hacer siervo del pueblo para que ellos me sirvan a mí. Yo soy rey de Israel, ¿cierto? Ya su papá murió, él quedó en toda potestad. Y entonces a él no le convenció mucho eso de que ahora yo tengo que ser pasivo con todos. No. Entonces fue a los jóvenes y se reunieron los jóvenes de Israel con Roboam y les dice, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la idea para gobernar esto? Y los jóvenes le dicen, no, rey, dígale al pueblo que el dedo pequeño tuyo es más grueso que el lomo de Salomón tu padre, y agrábales la carne. Ese fue el consejo de los jóvenes de Israel. Y Roboam, como que esto sí le pareció, claro, ya mi padre vino, hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, les agravó la cuestión en la carne, ahora yo se las voy a doblegar. Eso fue lo que hizo Roboam, informó al pueblo de que bueno, ya las cosas no van a ser como antes, ahora se doblega la carne, le informó a todo el pueblo eso. Y allí, a partir de allí, por profecía, todo eso lo había dicho el Señor, se empieza a dividir el reino. Ahí es donde todos conocemos el reino del norte y el reino del sur. Amén. El reino del norte se convirtió en Israel y el reino del sur era Judá. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada uno de ellos con 19 reyes, pero el reino del sur con una más que era una reina. Bendito sea su nombre. Entonces se empieza a dividir todo esto. Y acá, para recordar un poco acá, estuvo en medio de todo esto, fue el séptimo, si no me equivoco, el séptimo rey de Israel. Y cosas muy abominables delante de la presencia de Dios, cosas muy terribles, pecados sorprendentes, bendito sea el nombre de Jesús. Se casó con Jezabel, una mujer también de corrientes idólatras. Lo que hizo Jezabel, acá permitirle a Jezabel que trajera la idolatría al reino de Israel. Y empiezan esas corrientes idólatras a jugar en todo el reino. Empieza esa corriente, eso que perturba, eso que daña la vida espiritual de una persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sin embargo, el Señor, a pesar de todo esto, de todo el mal del rey acá, le dio grandes victorias sobre Siria, grandes victorias sobre Siria. Incluso los sirios habían dicho que Jehová era Dios solo de los montes. Y Jehová nuestro Dios no estaba muy contento con eso y había que acabar con ellos. Incluso le entregó el rey de Siria a Acab, se lo entregó en sus manos, pero él en vez de matarlo, lo que hizo fue hacer alianza, amistad con el Acab. Eso fue lo que hizo Acab, todo lo contrario, lo que no debía hacer. Bendito sea el nombre de Jesús.
sean a su nombre, muy descontento. Un momento donde Elías regresa al reino y se encuentra con Acab, y Acab le dice, te he encontrado enemigo mío. Y Elías le dice, no, un momento. Aquí el que se ha vendido a hacer cosas que no debe hacer eres tú. Eres tú acá. Bendito sea el nombre de Jesús. Cosas muy delicadas. Hay una equivocación muy grande, hermanos. Hay una equivocación muy grande que sufren algunos hermanos. Nosotros no podemos estar por allí dejándonos engañar. Dios se glorifica en los servicios, sí se glorifica. Bendito. Pero a veces uno no termina de conocer 100% de las personas, y claro que no las conocemos, aquel que conoce los corazones es nuestro Dios. Nosotros no, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Aquí hay una iglesia que conoce, tenemos un Espíritu Santo que Él nos ha dado para discernir entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanza sea a su nombre, bendito sea su nombre Jesús en esta hora. Nosotros podemos discernir entre lo santo, entre lo impuro, amén, entre lo inmundo, entre lo limpio. Nosotros tenemos esa capacidad por medio del Espíritu Santo de discernir. Alabanza sean a su nombre. Así que el que sea santo, santifíquese todavía. Alabanza sea a su nombre. El que sea santo, santifíquese todavía. Alabanza al nombre de Jesús. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder, de su grandeza. Él nos ha dado autoridad. Bendito sea su nombre. No podemos hacer alianza con Él. Dios ha sido muy extremadamente bueno. Hay que aprovechar este tiempo. Hay hermanos que se han apartado. Hay hermanos que en este tiempo más bien pareciera que fue una oportunidad de reconciliación, una oportunidad para buscar más a Dios. Hay hermanos que se han apartado. Hay amigos que siempre están tratando de buscar la oportunidad y están pensando en esa oportunidad. ¿Y cuándo será? No, la oportunidad es hoy. No hay hoy. La oportunidad es hoy. Buscar a Jehová, es que de eso se trata, de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, es volverse, es hacer un alto en las sendas, mirar hacia atrás, buscar el camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no está esperando que tú te conviertas para juzgarte, no. Aquí hay unos brazos abiertos, unos brazos que se mueren de dicha por abrazarte, por acobijarte. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Te está esperando. La oportunidad es hoy, no hay otra oportunidad. El día de mañana no lo conocemos. Esta pandemia nos ha hecho reunirnos a todos en nuestras casas, nos ha hecho juntarnos nuevamente. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Mañana no lo conocemos. Hay muchas personas que se han muerto. No me gusta hablar mucho de este tema, pero es una realidad. Hay personas que han fallecido sin Dios. ¿A dónde irán a parar esas personas? Muchos lo conocen, pero hay gente en su ignorancia que no lo conoce. Nosotros sí sabemos, aquí en una iglesia que sabe que para llegar a los cielos hay que creer en Jesucristo. Esa es nuestra única esperanza, es el único camino. Adversidades y dificultades las hay. Aquí no se le promete a nadie cero problemas, no, sí los hay. Pero bendito sea el nombre de Jesús. El que se caiga debe entender que hay una torre fuerte. Torre fuerte sea el nombre de Jehová. Al correr el justo y será levantado. Esa es la promesa. Nuestra identidad es esta torre fuerte. Nuestra identidad es Jesucristo. Y a Él, aleluya, correrá todo el justo. Tendrá de dónde agarrarse, porque será levantado. Jesucristo es experto en levantar. Jesucristo tiene la solución para levantarte, para hacerte volver de esa mala senda, para hacerte volver de ese mal camino. Aquí hay unos brazos abiertos. La alianza con el mundo nada trae. Nada trae la alianza con el mundo. Yo viví muchas experiencias. Las cuales me arrepiento, pero las viví. Y hoy puedo decir que el mundo nada trae. Los deleites que hay allá afuera son momentáneos y dañinos. Pero aquí hay vida, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay pureza, aquí todo es limpio. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí hay amor.
El verdadero amor está aquí en Jesucristo. El verdadero amor está en Jesucristo. Yo te invito en esta hora que le creas a Él. Aléjate de ese mal camino. Aléjate del mundo. Cree en Jesucristo para que puedas ser salvo. Tú, tu casa. Por medio de ti muchas personas pueden llegar. Por medio de ti muchas personas pueden creer. Esta es la oportunidad. Este es el momento. No hay otro momento. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amigo, en esta hora. Que Jesucristo te guarde, te proteja. Que siempre esté contigo. Recuerda que la oportunidad es ahora, no hay otra. Este es el momento de volvernos y convertirnos. Dios les bendiga a todos.